Vamos a empezar a trabajar con funciones. La idea de las funciones es que cuando un programa es complejo, en general será interesante dividirlo en fragmentos. Esos fragmentos deberían permitir que el problema sea más fácil de solucionar al dividirlo en subproblemas, cada uno de ellos más sencillos que el problema original. Entonces, el descomponer en funciones hará que el programa sea más legible y que sea más modular. Por ejemplo, podríamos conseguir que nuestro main, en vez de tener directamente órdenes de las que hemos usado ahora, tuviera ideas, verbos en español como vamos a comprobar el acceso, luego vamos a mostrar el menú principal, luego vamos a, según el caso, distintas operaciones. Pero se pretende que en un primer pantallazo la idea principal de qué hace main esté totalmente a la vista, que no haya que ir haciendo scroll para arriba y para abajo. ¿Cuál va a ser la apariencia de una función? Pues hoy vamos a empezar por las funciones que no devuelven un valor. Para esas funciones su apariencia será muy similar a la que tenía main. Es decir, empezarán con static, luego con void, luego con un nombre y luego unos paréntesis. Por ejemplo, ese comprobar acceso sería static void comprobar acceso. Por convenio en general en C# las funciones las pondremos con la primera letra en mayúsculas. Y luego entre llaves irían las distintas órdenes que conformaran esa función. Vamos a aplicarlo a un primer ejemplo resuelto, que va a ser una función mostrar menú como esa que proponíamos, que lo que muestre es al usuario varios textos que equivaldrían a opciones de un programa real. Partimos de un esqueleto vacío y entonces, antes de main, ya comentaremos hasta qué punto puede ser antes o puede ser después en nuestro caso, repetiremos una estructura similar. Static void, podría ser por ejemplo mostrar menú principal, paréntesis, paréntesis, y abrimos y cerramos llaves. Y ahí dentro pondríamos los distintos textos que queremos que aparezcan y que antes habrían sido parte de main. Podría ser algo parecido a esto. La idea está en que antes todas estas órdenes habrían sido parte de main, con lo cual main no cabe en un pantallazo y que andar haciendo scroll arriba y abajo para verlo entero. En cambio, ahora empezaríamos por decir que main lo que hace es mostrar, y como lo acabamos de crear se nos propone para autocompletar ese menú principal. Entonces, la primera idea es esa. Repartimos el trabajo entre distintas funciones y además conseguimos que main sea más legible. Un detalle que hay que tener en cuenta en C# es que el orden no importa. Hemos añadido esa función antes que en main y eso hasta cierto punto en lenguajes como C será necesario. Realmente no es totalmente necesario, hay alternativas pero relativamente complejas para hacer que las funciones puedan aparecer después de main, pero en C# no es así. En C# la función puede ir antes de main o puede ir después de main, lo que queramos. Hay gente que es muy defensora de que main sea lo primero para que en un primer vistazo ya se vea qué es lo que va a hacer el programa. Hay gente que prefiere que estén las funciones primero y que main sea lo último de todo. Pero lo importante es que te suene que en el caso de C# eso no es algo crítico. Puedes elegir lo que más te apetezca de las dos alternativas. Vamos a mejorar esa función. Para eso lo que haremos es saber lo que son los parámetros y aplicarlos. Los parámetros son básicamente detalles adicionales que se indican entre paréntesis en la función. Es algo que estamos usando desde el primer día, porque en WriteLine siempre hemos indicado cosas a escribir entre los paréntesis. En nuestras funciones lo que haríamos es poner dentro de los paréntesis primero el tipo de datos y luego el nombre que queremos que tenga ese detalle. Por ejemplo, podríamos usar una función que lo que haga es escribir un número real con una cantidad prefijada de decimales. Entonces recibiría un dato que sería un número real, un float, al que llamaríamos, por ejemplo, n. Y entonces el cuerpo de la función lo que haría es ese n mostrarlo, por ejemplo, con 3 cifras o con lo que quisiéramos. Nuevamente vamos a probarlo. Vamos a hacer un ejemplo que lo que haga es escribir un texto centrado. Y ese texto se le pasará como parámetro.
Partimos nuevamente de un esqueleto vacío y repetimos otra vez la misma estructura que vemos en main, static void, nombre de la función, pero esta ocasión los paréntesis no estarán vacíos. Vamos a recibir un dato de tipo string que vamos a llamar texto. Y esa función lo que haría simplemente es decir, primero voy a escribir varios espacios en blanco. Por ejemplo, podemos decir que queremos una cadena formada por, si suponemos que la anchura de la pantalla es de 80 columnas, pues escribiremos 40 veces menos la longitud del texto partido por 2 para que quede centrado. Espacios en blanco, podría ser algo así. Un string formado por espacios en blanco, en concreto 40 menos la mitad de la longitud del texto. De modo que si escribimos, por ejemplo, la que tiene 2 letras, empezaremos en la columna 38. Y quedarán 2 letras antes de la columna 40, 2 después de la columna 40, y en una anchura de 80 columnas quedaría centrado en pantalla. Una vez que hemos escrito esos espacios, ya podemos escribir realmente el texto como tal. Solo queda que esto no avance de línea y ya podemos probarlo. Desde main haríamos una llamada a escribir texto centrado, decirle, por ejemplo, que queremos que escriba hola. El que realmente se vea centrado en mi consola o no depende del tamaño del tipo de letra, una serie de cosas, pero lo que me importa es la idea. El hecho de decir que este texto centrado recibe un detalle adicional, lo que llamaremos un parámetro, y que ese parámetro es de tipo string. Esta palabra hola llegará aquí dentro y aquí dentro se utiliza con el nombre texto. Este texto.length va a ser 4 porque el texto que se recibe es hola, que tiene 4 letras. Vamos a comprobarlo. Ahí está. No sale centrado del todo porque mi anchura de pantalla no es exactamente 80, pero como ejemplo me basta. ¿Qué ocurrirá si queremos indicar varios detalles, varios parámetros? Pues será casi igual de fácil, simplemente los colocaremos todos ellos separados por comas. El único detalle importante es que todos ellos necesitan el tipo, aunque sea el mismo. Por ejemplo, si quiero escribir la suma de dos números y esos dos números son enteros, aún así tendré que poner la palabra int delante de los dos, tanto de n1 como de n2. Esta sería la apariencia. Nuevamente lo aplicamos a un ejemplo. En este caso va a ser, en vez de escribir un texto centrado, escribir un texto subrayado, con lo cual se le indicarán dos detalles. Se le indicará el texto que queremos y qué símbolo, sea un guión, sea un asterisco, sea lo que sea, queremos usarlo para subrayarlo. En esta ocasión vamos a parchear el ejemplo anterior, vamos a partir de él y modificarlo. Sería escribir texto subrayado. Recibirá dos parámetros, uno es el texto, otro es la letra que queremos. Y lo que haremos es primero escribir el texto y luego con un for, tantas veces como letras tenga ese texto, en la línea siguiente escribiremos ese carácter, pero sin avanzar de línea. Podemos hacer un avance de línea final para que quede un poco más limpio, pero la idea está en que recibimos un texto, recibimos un carácter, escribimos el texto y mostramos varias veces ese carácter. Entonces en la llamada ya no sería texto centrado, sería texto subrayado y recibiría dos detalles. Vamos a poner un texto un poco más grande para que se vea. Vamos a poner esto es una prueba. Y como segundo parámetro un carácter que podría ser, por ejemplo, el símbolo de igual. Esta llamada pasa un primer parámetro que es un texto, un segundo parámetro que es una letra. Para que el programa sea correcto debe haber esa coincidencia. Debe coincidir este tipo de datos con este tipo de datos y este tipo de datos con este tipo de datos. Como podemos ver, las funciones rompen un poco el flujo del programa. Vamos a marcarlo un poco más. Vamos a hacer aquí un writeLine que escriba un 1 y aquí otro writeLine que escriba un 2. Vemos que el programa empieza escribiendo un 1, luego como ve una llamada a una función salta y lanza todo este fragmento de aquí y finalmente vuelve y muestra un 2. ¿Vale? Las funciones harán que el programa sea un poco menos lineal que antes.
porque habrá saltos a otros fragmentos de código, otros fragmentos con nombre que serán esas funciones. Vamos a comprobarlo y veremos que aparece el 1, este texto subrayado con símbolos de igual y luego el 2. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Un último detalle antes de terminar esta entrega es que por ahora solo hemos creado funciones que no devuelven ningún valor. Esas funciones, en la terminología de otros lenguajes, a veces se les llaman procedimientos o subrutinas. En la próxima entrega veremos cómo crear funciones reales, funciones que devuelvan valores. Pero si oyes hablar de procedimientos o subrutinas, que sepas que son estas funciones void que estamos creando en esta entrega. Como siempre, terminamos con un ejercicio propuesto. En este caso va a ser una función que sea capaz de dibujar un triángulo. Recibirá un parámetro que sea la anchura inicial, por ejemplo 4, y entonces en la primera fila dibujará 4 asteriscos, en la segunda 3, en la tercera 2 y finalmente 1. Alineado a la izquierda, alineado al margen izquierdo, al principio de la pantalla.